Hola, buenas tardes. El día de hoy vamos a hacer un pequeño podcast de lo que hemos aprendido a lo largo del curso de self-coaching con el maestro Fernando Leiva. Yo soy Ángela Braña. Yo soy Vanessa Garza. Yo soy Alejandro Díaz. Yo soy María José Medina. Y mi nombre es César Chávez. Y bueno, para poder aclarar todo lo que queremos decir, vamos a plantear 4 preguntas base que nos servirán como para explicar todo. Primero nos gustaría empezar como definiendo qué es autoestima para cada uno de nosotros y cómo lo vivimos. El autoestima para mí es la forma que tenemos cada uno de vernos y sentirnos con nosotros mismos. También se puede definir como aprecio o consideración que nos tenemos. Son percepciones, sentimientos que van dirigidos principalmente hacia nosotros mismos, hacia nuestro cuerpo y hacia nuestra forma de ser. Sí, así como dice Majo, yo también creo que la autoestima es la manera como nosotros nos vemos a nosotros mismos, y usualmente yo creo que en base a nuestra autoestima se basa en cómo nosotros tratamos a los demás. A mí me gustaría agregar, sus definiciones también estoy de acuerdo con que es como nos vemos a nosotros mismos, pero también creo que la autoestima se compone de nuestras actividades o de nuestras rutinas, y esto también como que va forjando nuestra persona, y como, si nosotros cumplimos como con lo que nos establecemos y así, nuestra autoestima crece. Entonces creo que también es importante mencionar que dentro de la autoestima entran todos estos factores como de las actividades, la gente que nos rodea, lo que hacemos, etc. Sí, justamente yo creo que es como ese nivel de disposición que tiene una persona para aceptarse a sí mismo, tanto sus habilidades como sus defectos. Y justo como dices, creo que, por ejemplo, al aceptar un defecto también es importante tener como esa disposición de qué hacer para crecer como persona y cambiarlo. Y pues también tiene mucho que ver con nuestras actividades cotidianas, el hecho de qué comemos, o si hacemos ejercicio o no, qué actividades hacemos. Eso creo que refleja mucho del nivel de autoestima que tiene una persona. Sí, igual yo pienso, así como comentaron, que es fundamental para nosotros poder conocernos, y aceptarnos, porque al final de cuentas es lo que define, tú cómo interactúas con todas tus áreas sociales, desde tu familia también, ¿no? Y a forjar la autoestima hasta cierto punto, tus relaciones en lo profesional, los amigos, etcétera. Entonces, pues sí, es muy importante. Sí, creo que es muy importante aceptarte a ti mismo porque de ahí depende, como dices, el cómo te vas a desenvolver con las demás personas y qué van a percibir estas personas de ti. Depende de lo que tú percibas de ti mismo y qué tanto te aceptas. Sí, también complementando un poco lo que dijeron ustedes dos, por ejemplo, en mi caso, yo desde que empecé a ir al gimnasio y a pagar un entrenador, me he sentido un poquito más conforme conmigo misma, me gusta más cómo me veo y siento que a raíz de eso he hecho muchos más amigos porque la percepción de mí, la percepción que la gente tiene sobre mí ha cambiado porque yo tengo una mejor percepción sobre mí misma. Sí, justo lo que decías de ir al gimnasio y así nos lleva a la siguiente pregunta, que es cómo vives y desarrollas tu autoestima, porque pues tú decías que tú lo vives o lo desarrollas yendo al gimnasio o por un entrenador y así, que yo creo que a estas edades es básicamente lo que la mayoría de nosotros hace, pero también para mí vivir y desarrollar mi autoestima es rodearme de gente que justo como mencionas tiene gran autoestima, porque siento que aunque no es contagiosa, sí se puede sentir como la mala vibra, o de que si alguien no está conforme consigo mismo, a lo mejor hace comentarios que incluso a ti te pueden llegar a repercutir de manera negativa en tu propia autoestima. Entonces creo que para vivir y desarrollar tu autoestima también tienes que cuidar de que la autoestima de las personas con las que te rodeas. Sí, que tiene muchísimo que ver, que actualmente, por ejemplo, hay muchas, ya la gente es muchísimo más respetuosa, ya la gente se acepta como es ella misma, o si no estás en el peso que dice la sociedad, pero tú te sientes bien contigo mismo, se me hace que eso es suficiente, que no tienes que complacer a nadie, y que mientras tú te sientas bien y mientras tú sientas que tienes una buena autoestima y forma de vivirla, se me hace que no es necesario los comentarios de la gente. Es que justo, creo que sí, es más desde el momento en que tú te aceptes, no vas a ocupar, verdaderamente y realmente no vas a ocupar la aceptación de nadie más, porque ya vas a estar completo contigo mismo y no ocupas la aceptación de otra persona, y
y estás dispuesto a ser el complemento o que las otras personas sean un complemento para ti y ya no una necesidad, por así decirlo. Y así como dicen mis compañeras, personalmente para yo lograr lo que estamos platicando de mejorar nuestra autoestima, yo suelo hacer un par de ejercicios, normalmente el tiempo antes o después de meterme a bañar o mientras me estoy arreglando me gusta tomarme un tiempo para verme al espejo y darme ánimos o uno que otro cumplido de vez en cuando. Y también soy una persona que le gusta mucho meditar, pensar. Lo suelo hacer cuando salgo por las mañanas o las noches a caminar. Es una caminata tranquila, nada más como pensando en que soy suficiente para mí mismo, no tengo que andar cumpliendo a nadie más. Y más que nada es lo que estaban mencionando, o lo que decía Alex ahorita al momento de buscar una pareja, es buscar una pareja donde ambos sean felices juntos, no una felicidad que dependa de la otra persona. Sí, retomando ese punto que dijiste, me gusta mucho, o sea, como que dar cumplido a nosotros mismos, porque realmente no tenemos a nadie que sea responsable de ello, ¿sabes? O sea, como que nosotros somos los responsables o sea, sí animarnos, pero realmente, o sea, cuidar de nosotros. Entonces, eso me siento muy importante para desarrollar la autoestima. Y yo también en lo personal, lo que suelo hacer es como, o sea, sí conocerme bien, pero al mismo tiempo como que ponerme objetivos, por más pequeños que sean, como para poder saber de que soy capaz de hacer esto, lo que me propuse, y eso como que siento que va construyendo sobre esa base. Ajá, poco a poco, gracias a Dios sí he sabido cómo manejarlo, o sea, estar en lugares donde sé que soy capaz, de que me siento cómodo, y también salir de esa zona, o sea, de esa zona de confort para saber, irme probando ya, incluso es como un reto, ¿verdad? O sea, eso siento que te hace sentir como que seguro de ti mismo, ¿verdad? Entonces yo creo que ahorita justo en esa etapa de nuestras vidas, o bueno, al menos, no hablo por todos, pero al menos a mí me está pasando, que siento que estamos pasando por una etapa muy importante, bueno, yo de mi autoestima, porque el hecho de haber estado 2 años en pandemia y 2 años el mayor tiempo en casa, la verdad a mí personalmente me afectó mucho mi autoestima porque pues pasaba mucho tiempo conmigo misma y sola, y obviamente fue cambio de rutina, fue cambio de hábitos, cambio de imagen, entonces la verdad a mí en pandemia mi autoestima bajó muchísimo y justo cuando pues ahorita que ya todo está regresando a la normalidad, creo que ha sido como cuestión de adaptación y de otra vez como reconocerte y como que me he querido dar ese tiempo de aprender qué ha cambiado en mí para poder aceptarme, y porque, o sea, creo que también las personas estamos en constante cambio día con día, ¿no? O sea, lo que yo pienso hoy no es lo mismo que pensaba hace 2 semanas, y pues sí, o sea, creo que es muy importante como el plantearte de vez en cuando a ti mismo, o sea, hablar contigo mismo frente a un espejo o como te funcione, pero sí, o sea, hablar contigo mismo y conocerte de nuevo y aceptar tus ideas y aceptarte, ir aprendiendo a aceptarte tal y como eres. Y con lo que mencionas, creo que podemos entrar a otro tema que también es importante hablar en este podcast, que queríamos mencionar desde el principio, que es el autoconcepto. Y bueno, obviamente viene de la mano de la autoestima, y como decías, Vanessa, y con lo que estamos viviendo, bueno, vivimos de la pandemia y así, mucha gente cambió como su manera de vivir o su manera de, pues sí, de actuar. Entonces ahí también cambió el concepto de cada uno, y aprendimos que es algo que se construye día a día, no que se construye una vez y se queda como fijo, sino que pues se tiene que trabajar. Entonces, pues la siguiente pregunta que nos gustaría plantear aquí en el podcast es: ¿qué factores han influido en este concepto de ti mismo? O sea, ya mencionamos algunos, como pues que nos hablemos bien, que nos rodeemos de gente como positiva, pero ya hablando como factores internos, me gustaría saber cuáles han influido en su concepto de ustedes. Creo que, o sea, en lo personal, hablando desde lo que yo he vivido y así, creo que siempre, o sea, actualmente, como pintan a las mujeres en las redes sociales,
creo que eso tiene muchísimo que ver en cómo influye en el concepto que cada quien tiene de uno mismo, simplemente porque para la sociedad existen unas medidas perfectas, una talla perfecta, o directamente vas a las tiendas y la talla M es una talla chiquitita, que dices, esto es M, y antes yo era M en otras tiendas, pero actualmente subí de talla porque las tallas cada vez son más y más y más pequeñas en la industria de la moda. Así que creo que para mí, a raíz de la pandemia, tuvo eso un efecto un poco negativo, porque subí un poco de peso y pues no me veía, o sea, con la ropa que me ponía yo antes de pandemia no me veía igual que con la ropa que me ponía durante pandemia y así. Entonces, a raíz de eso, pues ya decidí lo del gimnasio que mencionaba antes, y otra vez me está comenzando, o sea, ya me queda toda mi ropa y así, pero pues por una parte me da coraje que me tuve que meter de que hacer ejercicio para poder sentirme cómoda conmigo misma, por simplemente lo que yo veía en redes sociales, que veía mucho de que las modelos y todo eso, las tallas, las cinturas, las piernas, era, o sea, para mí sí fue como de que no tuvo un impacto tan positivo. Fue positivo tal vez para mi cuerpo porque pues lo ejercité y comencé a comer mejor y así, pero psicológicamente se me hace que no fue algo positivo. Entonces, un factor que puedes decir tú que es el primordial en ti es las redes sociales. Creo que sí, o sea, cómo han influido las redes sociales literalmente hasta en la decisión que tomas. Genera muchos estereotipos que te hacen creer que los tienes que seguir, tienes que adecuarte a ellos. Sí, también incluso lo que otras personas mencionan, amigos, familia, dicen, tal vez no directamente a ti, pero los comentarios en general que hacen. Por ejemplo, no sé, vamos al cine con esta persona. Ay, no, es que, no sé, es muy gordo, ¿no? De que no vamos a poder compartir la comida con él. O sea, y aunque directamente no te lo están diciendo así, sabes que con los comentarios que pueden decir otras personas con las que te rodeas. Entonces ese tipo de comentarios son las que pues te pueden bajonear de vez en cuando. Y no tiene que ser tantas veces como de la manera física, puede ser simplemente algún otro atributo como por ejemplo, si estás en un equipo de fútbol y te equivocaste, y cometiste un error, ¿cómo tus compañeros de equipo se dirigen a ti cuando cometes ese error? Pues no tienes que permitir que eso pues pase más allá en ti y que afecte cómo eres como persona, cómo te vas a seguir llevando con ellos. Y pues sí, saber diferenciar los estándares que otras personas pudieran tener de los tuyos propios, como dices. Sí, fíjate, justamente esa parte, la de las comparaciones, hasta cierto punto a mí también me ha hecho como que el autoconcepto que he tenido desde chico, no creo que sea como la mejor forma, o sea, de realmente formarlo, pero pues es como somos los humanos, realmente es como termina siendo, construyendo nuestro autoconcepto. Y lo que a mí me ha ayudado a como que cambiar esa parte es sí comparar, pero conmigo mismo del pasado, o sea, de yo qué progreso he tenido, y no dejarme influenciar por comentarios de otros, o como que esas comparaciones que son, o sea, subjetivas, ¿sabes? Porque las hacemos inconscientemente. Y también lo que ha influido mucho ha sido como que, pues, lo que había comentado antes, de esa capacidad como de poder cumplir con lo que te propones, que también yo siento que es como una bola de nieve, o sea, que vas paso a paso, pero al final de cuentas sí te puedes sacar una muy buena experiencia de eso. Y pues simplemente ser positivo en las experiencias o los errores que tengas, como que sacarle el lado bueno. Sí, buscar como un aprendizaje, no tanto como quedarte con la derrota, sino con una lección. Exactamente. Yo creo que un concepto, pero algo que ha influido mucho en mi autoestima, o sea, de un tiempo para acá que les platico que fue a partir de la pandemia, yo creo que ha sido Dios. Yo personalmente soy una persona católica y antes me encontraba muchas cosas negativas, y después poquito a poquito fui entendiendo que realmente pues tengo prácticamente, gracias a Dios, todo, ¿no? O sea, tengo salud, estoy completa, y esas cosas como que me fui dando cuenta que muchas veces nos fijamos en cosas superficiales y banales, que nos olvidamos de lo que realmente importa.
Entonces, en base a eso, yo creo que fui aprendiendo a aceptarme más y quererme porque pues prácticamente soy una persona bendecida de estar sana. Y bueno, ya por último nos gustaría cerrar con la pregunta que también lo queremos dejar medio al aire para que reflexionen los que nos escuchen. Es, o sea, bueno, como estábamos hablando del autoconcepto y de la autoestima, todo esto está relacionado con las emociones, tanto que sentimos tipo hacia nosotros y hacia los demás y cómo las manejamos, etcétera. Entonces nos gustaría preguntarnos si todas las emociones son buenas y si me permiten dar mi punto de vista. A mí me gustaría decir que sí, todas son buenas, o sea, no sé, sentir enojo también siento que es bueno, pero lo que tenemos que tener cuidado es cómo lo sacamos o cómo lo expresamos. Por ejemplo, siento que si sentimos enojo podemos trabajar, o sea, en alguna situación, o por ejemplo el miedo. Si sentimos miedo es positivo porque a lo mejor nos frena de hacer algo que sabemos que está mal o que puede ponernos en peligro. Pero también siento que es muy importante aprender a manejarlas y a expresarlas. Eso es lo que define si son buenas o malas. O sea, no tanto la emoción, sino cómo lo expresamos. No sé qué piensan ustedes. Sí, yo creo, fíjate que siempre he pensado que como uno de los más grandes virtudes o habilidades del ser humano puede llegar a ser la inteligencia emocional. Porque como tú dices, todas las emociones son buenas, lo que las puede hacer malas es el cómo. Justamente eso lo que dijiste, cómo las experimentamos y cómo las demostramos a los demás, porque no hay que olvidar que siempre también repercute en nosotros y en terceros. También antes de que diera su punto de vista, yo tenía como el pensamiento de que pues tal vez sentir ira, enojo y todo eso pues eran emociones malas porque pues tienen consecuencias negativas, se podría decir, pero pues comparto, o sea, ahora ya comparto tu opinión, o sea, yo creo que es más como de que cómo lo exteriorizas, cómo lo das a entender, a si realmente es malo o no para ti mismo. Sí, yo, como ustedes dicen, para mí las emociones son combustibles, o sea, es lo que nos mueve nuestra motivación al momento de nosotros proponernos metas, lograr objetivos, a empezar a tomar acción. Siento que hay la cosa que nos impulsa a movernos son las emociones, ya sea estoy feliz, quiero seguir estando feliz, estoy triste y enojado, no me gusta cómo estoy, tengo que hacer algo para cambiarlo, tengo miedo, tengo que buscar un lugar donde sentirme más seguro. O sea, para mí las emociones son, como todo lo que ustedes están diciendo, son muy positivas, siempre y cuando sepan cómo utilizarse. Sí, hay que tener mucho cuidado con no reprimirlas. Sí. Bueno, y bueno, de mi parte sí también, o sea, estoy de acuerdo con todo lo que dijeron. Lo importante de las emociones es saber experimentarlas y al mismo tiempo lo que veo, como mencionaban, es la inteligencia emocional. O sea, el también saber distanciarse de ellas hasta cierto punto, porque, o sea, al momento en que tú la experimentas, hay dos opciones. O sea, una, o te clavas mucho en ella, por así decirlo, o la vives, la observas, dejas que pase en ese momento, porque al final de cuentas son momentos, ¿verdad? O sea, cuando tú te distancias de ella, sabes, o sea, que ese no es tu estado, o sea, y tú conscientemente puedes definir, o sea, qué estado o cómo quiero vivir este día, por así decirlo. Y un momento, una emoción que salte por una situación específica, no te va a afectar siempre y cuando sepas, o sea, distanciarte, o sea, entender qué es lo que lo provocó, y ahora sí, o sea, como volver a tu estado que si quieres ser feliz este día, o sea, simplemente tienes que, no manifestarlo, pero, o sea, tenerlo presente, ¿verdad? Ajá. Pues bueno, con esto nos gustaría cerrar, y también nos gustaría que se llevaran estas preguntas que planteamos como reflexión para que ustedes también puedan y aprendan a vivir y desarrollar mejor su autoestima y todas sus emociones. Espero que les haya gustado y que pasen un bonito día. Muchas gracias. Gracias. Gracias.